Perfecto, Claudia, ya puedes comenzar. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llama al aire, llena al aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Esto es un texto de Eduardo Galeano, escritor latinoamericano, que es muy sensible a todos los temas humanos. Ojalá les haya gustado y les haya quedado en algo. ¿Ahora sí me pueden ver? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. ¿Me están viendo bien? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me estén viendo bien. Y si notan algo sobre lo cual quieran decirme algo, sean tan amables de decírmelo con toda la confianza. Si Tienes notan los algo, labios mal pintados. ¿cómo? Que tienes los labios mal maquillados. ¿Y por qué? O sea, ¿qué me hice? ¿Qué tengo de raro? Claro, que se te ve de un lado, como todo así, salido de la línea de los labios, y el otro Caramba, está no me he normal. fijado. Y bueno, les voy a mostrar también cómo estoy vestida. ¿Notan algo más? ¿Se ve algo? Sí. Ay, escriban, digan, hablen, para eso tienen micrófonos. Parece que tiene como en una bolsa, un muñeco, algo. Ese es mi mente. Se llama un prendedor. Tiene un prendedor más grande. ¿Muy grande? Sí. Y un escudo, nuestro escudo, bueno, el escudo de la red. Siempre lo cargo. Ustedes saben que yo soy súper institucional. Qué bueno. Perdón, no sé quién fue, pero la que dijo nuestro escudo se ganó conmigo una carita feliz. Bien, Marisol. Perfecto. ¿Les gusta mi prendedor? Es un prendedor. ¿Alguien lo conoce de alguna parte? Entonces parece ser que me tengo que mejorar mi maquillaje porque quedé mal, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan que una persona en ciertas condiciones, digámoslo ya mayor, con un tipo de patología como la que pueden estar estudiando hoy o empezar a estudiar hoy, como es demencia, recuerda dentro de su ser que era actriz, por ejemplo, o que le gustaba mucho el maquillaje, o que le gustaba el maquillaje, que le gustaba maquillarse? Eso no lo va a perder. Y seguramente va a seguir queriendo verse y de pronto le va a pasar lo que me pasó a mí, porque o no veo o ya no puedo dimensionar la expresión y voy a quedar así maquillada, ¿cierto? Hoy ¿quién fue la primera que no me dijo algo? Me acuerdo quién fue. Marilis. Marilis de dijo, ay, Colombia. mira, tiene esto así, me lo dijo con un tono de voz adecuado, le llamó la atención y bueno, me lo expresó. Pero imagínense lo difícil que es que si fuera mi mamá, cuando entonces mi mamá se maquilla y sale maquillada y sale con todos estos maquillajes torcidos y todo, la reacción inmediata, ¿cuál es? De pronto de angustiarse de que nadie más la ve así. Regañarla. Regañarla, por ¿En ejemplo. serio?
Sí, ay, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo está usted? No sé qué. O nos da risa. ¿Cómo? Nos da risa. Nos dice. da risa de verla. Ok, bueno, o sea que, y bueno, tenemos dos cosas, tenemos dos polos, acá les agradezco la parte del regaño y la parte de la risa, pero vamos a ver, ¿cuál de las dos ustedes creen que es la que es acertada? Para mí, Ninguna. ninguna de las dos. No. Ninguna. Ninguna de las dos. ¿Por qué, ¿Por qué? Miriam? Porque uno disimuladamente llega donde esa persona con la caricia, o sea, le toca la cara con un pañito, con cuidado, le quita esto, mira que esto está mal. Uno trata de acomodarse discretamente, de acomodarla. Ajá, Ninguna de esa las agüita dos rosa. reacciones uno puede coger. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo más? Yo pienso que a esta persona, primero que todo, no debemos decirle estás mal o lo que sea, sino antes de que se maquille, ayudarle a maquillar nosotros. Sí, oye, o decirle, mira, este color te queda bien, y estar pendiente cuando ella se maquille, porque la verdad ya en la edad bastante avanzada a veces les tiembla la mano, ya no ven bien el espejo, entonces ayudémosle. Y cuando ya esté bien bonita, le ponemos el espejo al frente para que se vea, ¿no? Yo traje el espejo también. Ya me Eso. estoy viendo un poquito mejor. Bueno, vale, mire. Entonces tenemos ya tres situaciones. Tenemos una situación que dice que me acerco disimuladamente y trato de ayudarla. Otro que inexplicablemente salió el impulso de regañar porque como esa voz de juicio rápida de que qué pena, porque la gente regaña es más porque está pensando en lo que siente en ese momento, uno mismo, no la persona que está al frente. La de la risa. Podría pensarse que tomar las cosas con humor sería como sano, como que sería como saludable. Pero resulta que esto se llama una emoción que uno expresa, ¿verdad? La risa es una expresión y finalmente si uno no está dispuesto o no está en el momento oportuno de combinarse con la risa, esto puede ocasionar otro desastre. Gloria decía una cosa bonita y es que, bueno, uno ayudarle a maquillar. Qué bueno, ella tiene la opción de que hay una persona cuidando a esa persona para acompañarla. Pero estas situaciones, a pesar de que exista una persona cuidándola, es posible que se sucedan por alguna razón de que tenga alguna disponibilidad de movilizarse o de moverse o tener cierta autonomía de movimiento y de querer hacer las cosas. El ser humano no pierde su esencia, no pierde sus recuerdos. En ninguna de las enfermedades, así sea en una demencia grave o en un caso de Alzheimer severo, queda un algo de esa persona allí que se mantiene vital y que es como su conexión con la vida. De acuerdo al texto que les leía sobre los fuegos, los distintos fuegos que hay, que se ven, que iluminan, que son muy fuertes, cada ser humano es un fuego como un fuego diferente. Entonces, en razón de esos, unos son mucho más explosivos, mucho más energéticos y de ahí que ninguna enfermedad, ninguna patología pueda decir que es igual una a la otra en su expresión. Entonces, si nosotros tenemos ese vínculo con la familia, como familiar, pues las cosas van a resultar muy pesadas en cuanto a los ejes que nosotros denominamos normalidad. Entonces, la normalidad será que yo como viejita sea muy discreta en mi maquillaje, tenga un peinado muy adecuado, un vestido muy adecuado, y así con eso no hago pasar como ninguna pena a los demás, ¿cierto? Pero porque de pronto mi inconsciencia o mi forma de sentirme
es como yo de pronto alcanzo a expresarme o como lo pueda sentir en ese momento. Pero imagínense en una situación de cuidado, ¿en qué momento se alcanza a pensar o cuando esta persona esta persona que cuida, logra situarse y colocarse de la manera correcta para asistir y ayudar? Aquí no hay ningún problema, esto no es grave, o sea, que es un maquillaje, o sea, igual lo podríamos tolerar en una reunión, ¿qué pasa? ¿Por qué los seres humanos no lo podemos tolerar? ¿Qué pasa? O sea, después de un rato, pues eso que es hasta divertido, de pronto llega una manera de resolverlo, pero no es motivo ni eje central para enjuiciar o para volverse esto una tragedia. Y sin embargo, en algunas situaciones, en una situación de entorno familiar, en alguna situación definida, se puede volver toda una tragedia y un problema. ¿Por qué? Porque no somos capaces de leer muchísimo más allá de aquel inconveniente, de aquel tamaño, de aquella forma, que no está ajustada a esas realidades y a esas cotidianidades que están allí. Me va a permitir ser un poco más extremista. Pongamos el caso de un señor adulto mayor que no va a salir maquillado, o de pronto sí, de pronto va a salir maquillado, o de pronto va a tener otro tipo de expresión de aquellas cosas que la costumbre y los hábitos no dice, como es, por ejemplo, tocarse sus partes genitales delante de las personas, sentir una incomodidad. Y bueno, ustedes se van a abrir los ojos, se le van a abrir todas las expectativas a todo el universo que está al lado y va a ser otra tragedia. De algo que en algunos momentos no podría ser tan exagerado, pero finalmente que han sido provocados porque lo hemos visto. Nosotros estamos entonces aquí en esto del cuidado y en esto de cómo mejorar nuestra relación de cuidado utilizando los sentidos. Como bien ustedes saben, entonces la comunicación va a usar todos esos recursos para llevar a cabo esa unión y ese trabajo con esa persona. Entonces, mis señores cuidadores, ¿cómo están sus percepciones? ¿Cómo están sus sentidos? En el ojo, en el oído, en el olfato, en el gusto, en el tacto, para ir muchísimo más allá de aquellas cosas que pueden ser incómodas al ojo, ruidosas al oído, olorosas, bien fuertes a la nariz, a un gusto que que de pronto no se coordina con las necesidades de decir, ¿y cómo está ese tacto suave? ¿Cómo está esa fuerza lo suficientemente graduada para que su ayuda sea entre un gran apoyo, una caricia y una fuerza? Imagínense entonces si esto que es una tontería, que es apenas una apariencia o una expresión de una situación o de un estado mental o de una falta de visión, porque esto puede ocurrir porque yo no esté viendo también bien, ¿cierto? Es decir, que yo tenga algún problema visual, pero yo no lo vea y sin embargo crea que esté haciendo las cosas bien. Frescos que a mí me pasa, yo por eso tengo lentes, porque hay cosas que ya no estoy viendo bien. Si eso es así, entonces vamos a empezar a hablar de cómo es esa comunicación. Me decía, esta situación es hasta simpática, sigue siendo funcional. Pero como la promesa de hoy es hablar de cuidados paliativos con comunicación o comunicación en cuidados paliativos, entonces vamos a tomar de esa parte de cuidados paliativos. Acuérdense que los cuidados paliativos son todos esos cuidados que se dan a las personas que ya tienen una situación de no cura, es decir, una enfermedad que no se va a curar en el entendimiento normal. Es decir, por ejemplo, un Alzheimer, un Parkinson,
una diabetes que de pronto tiene tratamientos pero va a terminar un poco mal, un VIH, de pronto, bueno, todas esas graves ya que tienen una, digamos, una situación de que dice, bueno, esto ya va a ser ocasión para terminar la vida. En el caso de las demencias, ustedes saben que estos periodos pueden ser muchísimo más largos, puede ser un periodo, un resto de vida acompañando a la enfermedad. Entonces, pero siempre viendo que esto no va a mejorar, es decir, que usted puede hacer todos los empeños, pero lo único que va a hacer es ralentizar, o como quieran entenderlo, volver más lento todos esos síntomas. Pero vamos a estar acompañando con esa forma y con esa claridad de que esto no va a mejorarse. Igual paliativo se puede hacer y acompañar, por ejemplo, en una amputación, en una lesión de accidente que me va a dejar pues por un tiempo bastante limitado y que me tiene que hacer adaptarme a una nueva circunstancia. ¿Cómo será de difícil adaptarme a una amputación? Debe ser muy complicado, porque eso es una realidad. Entonces yo no voy a volver a tener esa pierna, no voy a tener esa mano, incluso las dos piernas. Una situación extrema. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que nosotros lo que estamos hablando cuando estamos hablando de paliativo es aliviar. Es como aplicar sábila cuando la piel está muy seca, es como ese emoliente, como esa frescura que tiene que aparecer a pesar de que esté abajo una herida o la piel esté lastimada. Pero qué bien se siente, ¿verdad? Así sea por un momento. Eso es un concepto que ustedes pueden llevar o una idea de lo que quiere decir paliar. Fíjense que cuando uno tiene frío, entonces uno llega y si alguien de pronto, que en esas películas románticas que aparece que la doncella tiene frío y el novio llega y le dice, ay, sí, venga, yo le pongo mi chaqueta, ¿sí? Ese abrigo está esa sensación de alivio. Paliar viene de eso, de cubrir con un manto. En el origen de todas estas cosas, cuando nosotros cubrimos, cuando protegemos, de alguna manera empezamos a respetar eso que le ha pasado a esa persona. Entonces, por eso les preguntaba, ¿cómo están sus sentidos? ¿Cómo están ustedes viendo sus propias circunstancias y las circunstancias de otro? Entonces, esa primera pregunta es para que ustedes la tengan ahí anotados y revisen sus sentidos. De verdad, me estoy dando el tiempo de escuchar, de verdad me estoy dando el tiempo de ver, de verdad estoy dispuesto a soportar cierto tipo de dolores, cierto tipo de circunstancias fuertes y manejarlas con toda la dignidad del caso. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a establecer nuestra relación de comunicación. Entonces, hay muchas cosas que nos van a hablar, que nos van a decir sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, paliar, amortiguar, llevar. Entonces, recuerden, por ejemplo, un dolor de alguien o suyo. Recuerden cómo es sentir un dolor. Cómo se siente, cómo se comprime el cuerpo, cómo se siente y se abate el cuerpo y ya no se puede pensar. Entonces se imaginan que como vamos a hablar en la parte terminal, en esta parte de cuando ya tenemos una persona postrada, muy limitada, y que finalmente nosotros estamos acompañando, pues entonces todas esas limitaciones auditivas, visuales, de olfato, todo de gusto, van a estar empezando a cerrarse. Cuando una persona está entrando en esa agonía, cuando está entrando en esas terminaciones, todo lo que pasa es empezar a no recibir información a través de los sentidos para que el cuerpo pueda finalmente terminar y poder pasar a cesar los signos vitales. Es una etapa que no es fácil de acompañar, o que es muy fácil, dependiendo de su disposición como cuidador. Entendiendo que vamos a estar hablando de dimensiones y del tema muerte,
como un tema latente, como un tema de determinación, como algo que está comprobando lo que es la finitud del ser humano. Entonces, la mejor disposición del ánimo para esto va a ser vital, va a ser que usted empiece a comprender que hay otras cosas que se salen de su ser, o sea, de mi ser, y que corresponden a otra persona. Entonces, eso que corresponde a otra persona tiene que ser revisado, tiene que ser puesto de manera tal que lo empecemos a ver sin ningún tipo de juicio. Entonces, fíjate, cuando al principio me decían regaño, ¿qué es un regaño? Es como una voz incesante que quiere decir, oiga, usted no está prestando atención, pero siempre le está diciendo eso a otro. Uno siempre tiene ganas de controlar a otro, de decirle a otro lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ha sido educado y siempre lo han sido formado para que decirle eso. Entonces, si ¿usted cómo va a poder pensar todavía que esa persona va a recibir o a recibir ciertas cosas como que no haga eso que se va a lastimar, que no haga eso que se está viendo mal, que es que no se le estoy entendiendo? Porque a veces las personas que están acompañando este proceso, en el caso de los familiares, olvidan que hay una situación extrema, que hay una situación que no va a cambiar y frente a hacia esa situación presentan una cantidad de miedos sobre los cuales aparece un sentimiento que es como esa ira, ese no entender, que se refleja en voces muy altas, en regaños, en ausencias, en olvidos, en irme de este lugar porque no lo puedo tolerar. Y asimismo, entre la ira de la persona, de la familia, aparece la expresión de la persona que está terminando y que de alguna manera le aparece también esa sensación de fastidio. Cuando muchas veces, ustedes saben que un dolor fastidia, no permite, genera una expresión de la cara, genera un estado de ánimo absolutamente increíble, y muchas veces la gente dice, ah, claro, está bravo, es que siempre es un mala cara. Bueno, todas esas circunstancias de juicio que siempre tenemos que hacer. Y resulta que en estas terminaciones de vida, la expresión es lo que más va desapareciendo. Es decir, ya para que usted pueda ver ese gesto amable, esa dulzura, es un poco difícil descubrirla debajo de, por ejemplo, de tanto tubo, de pronto de tanta falta de color, de cómo va apareciendo otro tipo de expresión ahí. Entonces, ahí como usted como cuidador, usted tiene que empezar a ver muchísimo más allá de eso que está apareciendo ahí. Empezar a determinar categorías, señales, códigos para poder establecer qué es lo que está molestando. Entonces, para establecer ese lazo, esa comunicación, es cuando más nosotros vamos a necesitar esa observación, pero una observación serena, o sea, porque en esta parte de cuidados paliativos, nunca como en todos los momentos se necesita de una presencia calmada, serena, porque en ese agite uno a veces puede cometer muchos errores en el afán de poner un oxígeno o en el afán de muchas cosas, de no entender qué está pasando, entonces puede cometer muchos errores. Por favor, por esta razón, es que uno tiene que entender en este momento cuáles son todos esos protocolos, cuáles son esas tecnologías, cuáles son todas esas formas que se van a aplicar para que esa persona tenga una mejor forma de trascender hacia ese otro estado. El afán de vivir, el afán de supervivencia, de que la gente quiera que las cosas estén mejor, no van a hacer que las cosas cambien en ciertos sentidos. Entonces, lo que va a comprender un cuidador paliativo es que en este momento la esencia de la persona, sus necesidades, sus angustias o la forma como se
como se está yendo, es un determinante para que usted sea una compañía, una presencia. Entonces vamos a tener dos ejes de trabajo que son el dolor y el sufrimiento. ¿Alguien me puede ayudar para decir si dolor y sufrimiento es lo mismo? No, el dolor es físico, mientras que el sufrimiento está encauzado a todo lo espiritual de las personas, es decir, todo lo mental. Por ejemplo, uno puede sufrir porque se murió un familiar, ¿verdad? En cambio, el dolor es algo sintomático que se genera por alguna deficiencia o por una reacción biológica. Puede ser, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más me quiere ayudar? Bueno, lo que... ¿Quién? Por favor. Claudia, el sufrimiento puede ser una consecuencia del dolor, porque le duele, por decir, no sé, la cabeza, las piernas, eso le hace sufrir. Entonces yo le veo de esa forma. Aparte, en una enfermedad de demencia, la persona siempre va a estar sufriendo porque no le entendemos, casi nadie le entiende a esta persona y ella sí va a pasar en una situación de sufrimiento casi siempre, ¿no? Acabas de dar, gracias a Leslie, gracias a Gloria. Gloria acaba de dar con una palabra de que no se entiende. Cuando uno no entiende una cosa, puede interpretarla mal. Entonces, y se sufre. ¿Cuántas veces, aún en estos, ustedes que son todos jóvenes, bellos y hermosos, cuántas veces sufrimos porque no podemos transmitir aquella cosa que estamos sintiendo? Esa molestia que estamos sintiendo, sea física o sea de otro tipo, causada por otro tipo de cosas. ¿Cuántas nos vemos en la dificultad de verbalizar y de decir, esto es definitivamente lo que me está molestando, lo que me hace sufrir? Desde una cosa que puede ser muy pequeña, como que pongan las cosas en un lugar que no es y que cause impacto en la cotidianidad, o que hablen muy duro, que se produzcan ruidos muy duros. A ver, la gente puede decir, pero es que usted sufre por nada. Lo que pasa es que esa cosa que impacta y que el momento hace un movimiento y se va quedando, va generando una forma de memoria y una forma de reacción que es dura en el tiempo. Entonces, el sufrimiento es algo que es más largo de tiempo. El dolor puede ser un poco más, en tiempo más rápido de quitar. Por eso, por ejemplo, los analgésicos. Entonces, usted tiene la oportunidad de controlar un dolor, de no seguirlo padeciendo, de que no se le vuelva a eso una situación muchísimo más compleja. Un dolor de cabeza, por ejemplo, es algo que la mayoría de gente ha podido sufrir, pero que quita toda la posibilidad de atención, que quita todo el estado de ánimo, que quita toda la fuerza. Entonces, imagínense un cuerpo sufriendo en su dolor total. Es decir, está terminando, se está acabando toda la fuerza y toda la vitalidad para hacerlo. Entonces, todas las amortiguaciones que usted pueda hacer en ese momento es muy importante. Por ejemplo, la parte de los oídos, ustedes saben lo que significa el ruido. Nos pasa muchísimo, por ejemplo, a veces en estas reuniones cuando un ruido interfiere, es que inmediatamente se mete tan fuerte que uno pierde el control. Entonces, imagínense cuando esa voz se vuelve tan alta, como tan regañona, como tan cantalentosa, y esa persona allí sufriendo. Entonces, la tonalidad de la voz va a ser muy importante. Los ambientes de ruido van a ser muy importantes, porque precisamente van a poder posibilitar que esta persona pueda mandarte el mensaje o pueda decirte qué es lo que está pasando. Y así va siendo en todo lo que se llama deterioro. Por ejemplo, en el caso de todo lo que nosotros hablamos del deterioro cognitivo, pues esas capacidades y esas habilidades se van perdiendo. Pero a veces hay personas, por ejemplo, que tienen una capacidad física muy grande, que su cuerpo todavía sigue siendo muy fuerte,
pero que de pronto no está escuchando, ya no escucha bien. Y nosotros seguimos tercos ahí en que en hablar y hablar como cotorras ahí al lado, que para que se siente bien, como bien, que quiero moverlo, que quiero hacerlo, que no sé qué, con esa intención de cariño, pero que entonces hay que empezar como a equilibrar y amortiguar, por ejemplo, esa voz. Entonces, por ejemplo, esa falta de entendimiento no va a generar una buena comunicación. Entonces nosotros mismos vamos a tener que afinar ese oído, vamos a tener que olvidarnos un poquitico de todas estas aparatologías como los celulares y todo lo que nos distrae para poder estar muchísimo más atento y observando todas estas situaciones. Eso es lo que se llama estar en presencia. Voy a estar muy dispuesto para que yo entienda cualquier cosa que me parezca que sea importante en esos momentos. Estamos hablando de cuando todavía una persona puede manifestarse o puede tener algunos sonidos o algunas expresiones. Y entonces ahí hablamos un tipo de limitación, pero vamos a tener pacientes, por ejemplo, de cáncer terminal, que todavía van a tener funciones vitales del hablar y del decir, que van a estar afectados en otras instancias. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a participar con una comunicación sana, con una conversación que implique a la persona en toda su dimensión, en todas sus necesidades, en todos sus mensajes, hasta en todos sus esperanzas que tiene y una posibilidad de escucha muy alta. Desafortunadamente los seres humanos estamos siempre midiéndonos por capacidades, entonces siempre estamos viendo que, ay, no, usted todavía ve, ay, que no sé qué, pero es que eso es pura terquedad suya, mira, no sé qué. No logramos esa empatía, ese poderme poner en el lugar del otro porque es muy complicado. Yo no sé si ustedes saben, vamos a ponerlo muy suave. Ustedes que todos hemos ido al odontólogo. A ver, ¿quién siente? ¿El odontólogo o nosotros? ¿Nosotros? El odontólogo, no, esto no te va a doler, esto no sé qué, y uno con el ruido acá que lo está mortificando y está muerto de susto y todo, y ahí está, ¿sí? Pero el odontólogo, no, esto no duele, pues es que no le está doliendo a él. Por eso siempre te dice, avísame si te duele, ¿no? Yo le he pegado unos golpes al pobre odontólogo increíbles, porque me duele, me dolió y me dolerá. Entonces, ahí... Entonces, siempre que tengamos la oportunidad, pongamos el ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Qué sentiría yo? Que llego a cuidar a una persona y me dicen, probablemente usted va a cuidar a esta persona que no va a durar más de 3 meses. Usted entonces dice, ¿qué tengo que hacer o qué es lo que voy a hacer? Pues imagínese que hacer la labor más importante que es manejar un día, una hora, un tiempo de esa persona valioso en esta vida. Que si todavía sí, que si puede decir algo, usted va a estar ahí. Hay muchas cosas que se dicen en consejos, que se dicen en tips, que se dicen en cosas que es, por ejemplo, usted de la mano. Se usan muchas imágenes, tenemos muchas presentaciones donde están esas manos así, si las han visto, ¿no? Cógele la mano. Señores cuidadores, hay personas a las cuales no podemos tocar. ¿Por qué? Porque el órgano de la piel, esto, está en una hipersensibilidad tan terrible que usted no las puede tocar. Entonces, si usted no ha previsto esa situación, de pronto, ay sí, y de pronto está haciendo como alguien como un dañito ahí. Entonces, por eso le decía, ¿cuánto está su fuerza y cuánto está su dimensión en el tacto? ¿Cuánto usted puede acariciar con la voz? ¿Cuánto puede usted acariciar con la mirada? ¿Cuánto puede suavizar con un abrazo externo que no tenga brazos? ¿Cuánto puede dedicarse a mirar a una persona, a quererla, a decirle yo la estoy acompañando y estoy aquí? Y cuando esa persona de pronto no ha sido perteneciente a su vida, sino es nueva para usted, para su cuidado. Entonces, ahí
yo siempre digo, ¿qué cuidador, qué vocación, qué sentido me lleva a mí a estar acompañando a esta persona? Es incluso más difícil como cuando tú eres el familiar, porque tú quieres hacer más cosas. Es más, cuando eres familiar pierdas de vista al otro porque comienzas a sentir tu problema, tu dolor, tu angustia. Se te olvida que está. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos decir, bueno, este tiempo no es para mí, este tiempo es para esta persona. Después yo debo recobrar todas mis fuerzas y estar muy sano para poder establecer unas líneas de duelo bien importantes, o por lo menos que me saquen adelante. De ahí que todos los apoyos psicológicos, psiquiátricos, familiares, espirituales, todas aquellas voces que nos pueden acompañar nos van a servir. Entonces no vamos a desechar nada. Otra cosa que es muy importante dentro de esa comunión, comunicación, va a ser la forma en que yo de pronto voy a dejar de pensar en lo que yo creo es lo que necesita y saber con certeza qué es lo que esa otra persona necesita. Qué complicado cultural, por educación, todas aquellas cosas de lo que significan las creencias. Cuando usted como creyente piensa una cosa y ve otra cosa y cómo así yo estoy acá, pero ellos ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no hacen aquello? Señores cuidadores, si ustedes están en otra casa, están ante otra familia, están en otro lugar, entonces adivinen lo que toca hacer. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces se llama eso la sabiduría. Entonces usted va a tener una convicción total de que eso que usted cree es lo que usted cree, que lo ha llenado y lo llena usted, pero eso otro es lo que corresponde a ese otro. Y ahí usted tiene que empezar a tener una autoridad y darse cuenta si de pronto ese entorno también está bailando en cosas que no son y no se han dado cuenta realmente lo que la persona decide. Porque hay mucha gente afanada en que cómo se va a hacer, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, pero realmente no está en presencia de una situación que se está viviendo. Entonces, digamos que estamos hablando, por ejemplo, de un paciente terminal de cáncer, un cáncer. Usted sabe que el cáncer afecta a órganos y en ese tipo de forma como afecta a los órganos va colapsando todo el cuerpo. Pero podemos tener una persona totalmente consciente en tiempo de agonía y de finitud, pero con unos dolores o cosas impresionantes. Ahí vamos a tener unas asistencias y unos procesos de medicalización, de medicina para el dolor, que solamente van a ser aplicadas por las personas expertas y que le van a dar a ustedes la instrucción. Por esa razón uno necesita aprender ese tipo de cosas para saber, por lo menos si no las va a hacer, por lo menos orientarlas, por lo menos saber que sí, cómo la están haciendo, cuál es mi responsabilidad frente aquí. En una reunión pasada alguien me preguntaba cuál es el rol del cuidador informal en este momento. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que usted como acompañante cuidador o cuidador paliativo, su paciente o la persona cuidada fallezca. Pero usted tiene todos los instructivos y todos los protocolos necesarios para que eso lo vaya usted cumpliendo de esta manera tal. Para que usted tenga para que usted no tenga otro tipo de problemas y para que usted sepa y sepa con responsabilidad que ese contrato que le dijo va a cuidar a esta persona porque posiblemente va a durar 3 meses es absolutamente real y llega a su finitud. Entonces, muchas veces el cuidador en su mente, o nosotros en nuestra mente, como queremos aliviar, de pronto pensamos que esto no va a suceder. Entonces, uno de los primeros entrenamientos que se recibe para cuidados paliativos es ese, que usted tiene que vivir cada momento, pero no con aquella cosa de que está buscando que esto que no se vaya a suceder. La muerte va a suceder. La muerte nos va a suceder a todos. Entonces, si ya nosotros estamos en este camino del cuidador, en este camino de cuidado, en este tipo de acompañamiento, debemos estarnos preparando, debemos estarnos tomando esa conciencia para trabajar estos dos aspectos.
muchas de las cosas que uno puede ver como cuidador paliativo en asistencia hospitalaria o asistencia en casa, son cosas que son difíciles, pero son reales. Entonces, no hay que hacer ser tan romántico la idea porque hay cosas que son complicadas, por ejemplo, los espacios de respiración, cómo la persona va cambiando su respiración, cómo van viendo todos estos cambios. Son cosas que solamente se van a comprender en la medida en que se vivan. Hay mucha teoría, pueden haber muchos videos, pueden haber muchas películas, pero esto solo va a hacerse a través de la práctica. Cuando usted ya empieza a entender que hay una dimensión que está muchísimo más allá y trasciende lo humano y que nos pone a nosotros en circunstancias diferentes. Entonces, el tema acá, entonces, es usar todos los recursos, desde entender que a veces, por ejemplo, si nosotros queremos que la persona que quiere oler rico y usted con la ambición de que la persona cumpla que huela rico le pone un perfume y lo único que usted está ocasionando es una exacerbación a través del olfato y la persona queda totalmente ida, entonces ahí eso es una intuición mal manejada. Entonces, claro que se puede hacer, buscar un aroma, buscar una forma para poder hacerlo y que de alguna manera se llegue a una negociación en lo que está pasando. Pero tampoco se trata de, ay, no, ¿usted por qué se va a perfumar? O uno ahí en la mente, ¿pero para qué se va a echar perfume? ¿O por qué va a hacer eso? ¿Por qué quiere vestirse así? ¿O por qué quiere hacer esto? O sea, usted no tiene derecho a juzgar absolutamente nada. Así como el hecho de que yo hubiera llegado hoy con esto mal puesto es simplemente una situación, o sea, es simplemente una cosa. ¿Por qué? Porque yo puedo manifestarlo, entonces ahí me puedo defender. Entonces, ¿qué pasaría cuando alguien no puede manifestarlo? ¿Cómo están sus condiciones para, como decía Gloria, o como decía alguien más, atender y cuidar? Venga, lo maquillo. Venga, por ejemplo, en acompañamiento, por ejemplo, uno puede, terapias como peinar, pero peinar, hay que aprender a peinar suavemente, no como cuando me peinaban de chiquita que me jalaban los pelos, porque era muy crespo, entonces me dolía. Y entonces, cuando uno puede peinar, puede escoger, así sean 3 pelos, por favor, me permiten ahí la dirección rápida de la comunicación. Usted lo hace y le dice, y ve y hace esa expresión. Si usted no tiene necesidad de decir que se ve bonita, sino simplemente en su rostro reflejar la bondad de lo que usted está haciendo. Por ejemplo, nosotros, claro, como cuidadores todo el tiempo nos hablan de higiene, al paciente hay que higienizarlo, hay que mantenerlo limpio. Ustedes tienen que aprender las técnicas porque es que la higienización se puede volver la peor tortura para una persona. Pero en el ánimo de mejorar las cosas, las personas hacen una cantidad de movimientos que no son. Entonces, esos entrenamientos, hay todas las maneras de ayudar, de higienizar, pero entonces eso hay que aprenderlo para que esa actividad cotidiana del baño se vuelva una oportunidad de comunicación. El vestirse, claro, vestirse diariamente, pero entonces uno tiene que empezar a acomodar esas ropas, pedir la autorización para que las ropas sean cómodas, si es el caso, o a medida que la persona se va bajando de peso y todo para que no se vea tan difícil. ¿Por qué? Porque la gente piensa, el entorno piensa de cómo se ve el paciente. Y ahí viene que está pensando el paciente. ¿Cómo me veo? Y el espejo no miente. El espejo, si alcanzo a ver, yo me alcanzo a percibir. Uno alcanza a percibir cómo su cuerpo va cambiando. Y eso tiene que afectarlo acá o afectarlo en alguna manera. Entonces, ¿cómo vamos encaminando? Cuerpo, siento, que es la emoción, me llega a la cabeza, me llega y dice, tengo ideas, ¿cierto? Y eso provoca toda una serie de respuestas. De ahí que los apoyos de lo que llamaba nuestra compañera, lo espiritual, le va a llevar a una solidez para poder ser paciente.
ser sufriente paciente. Entonces esos acompañamientos del sufriente paciente van a tener también algo de su comunicación como cuidador. No lo podemos dejar solo, debemos ser esa persona a la cual nos está diciendo algo y nosotros le estamos respondiendo. No es que, ajá, a llevarle la, como dice la gente, a llevarle la Cuerda. cuerda. No, eso se siente, mire, la hipersensibilización, por ejemplo, de la piel, de los órganos de los sentidos, o sea, cuando uno se siente mal, esto significa muchísimo más estar como esa persona se va alejando y va necesitando de otro tipo de ayudas. Por esa razón, por ejemplo, un ambiente cálido, un ambiente libre de muchas cosas, con los recuerdos de la persona puede ser, hay personas que están muy claras, muy claras en lo que quieren para morir o cómo quieren estar. No quiero que me muevan de mi cama, no quiero que me cambien, quiero ver mi cubrecama que lleva 30, 25 años o lo que sea, cualquier cosa, cualquier capricho que aparezca allí, que llamámoslo capricho, va a ser una oportunidad para que esto sea lo que nosotros llamamos bienestar. ¿Qué es bienestar? Estar bien. ¿Cómo? Cuando uno está lesionado, ¿cómo está bien? Con una férula. ¿Por qué? Porque entonces así no se siente la lesión. Eso es estar bien. Pero hay gente que dice, no, yo no quiero la férula porque me veo feo. ¿Sí? Hay gente que no acepta, por ejemplo, un audífono que porque se va a ver feo, pero no recuerda la oportunidad de bienestar que esté. Entonces, los enunciados y las comunicaciones que nosotros podemos generar para ayudar a una persona van a convertirse en esos argumentos que van a posibilitar que esa persona entienda y mejore sus condiciones. Por esa razón necesitamos reconocernos, saber de esos procesos terapéuticos, saber de muchas cosas y evitar algo que es muy importante para la comunicación, que son las creencias erróneas. ¿Qué es una creencia errónea? Por ejemplo, que, ay no, que la persona tiene que sufrir porque pues ese es su destino. Pero ¿cómo así? Si hay oportunidades de que haya medicina, de que haya una oportunidad de que no tenga dolor, de que no se sucedan unas terminaciones de vida tan dramáticas, usted puede empezar a entenderlo, usted puede interpretarlo y pasárselo también a la familia o a las personas que estén alrededor. Esto no puede ser invasivo, esto no puede ser autoritario, solamente tiene que ser con una recurrencia de comunicación en la cual usted participa o no participa. Pero para esto, entonces, por ejemplo, ustedes saben que hay medicinas que son muy importantes de alta complejidad para aplicación del dolor, para eso se llama la medicina del dolor, donde se llaman opioides, que son este tipo de cosas que de pronto pueden hacer alteraciones del estado mental y que pues es lo que ocasiona de pronto más prevención por parte de los que están alrededor porque no están en capacidad de aceptar, por ejemplo, un delirio. El delirium tremens, que se llama, o que es una parte donde la persona empieza a disociar o a tener otro tipo de actitud, es una situación que se vive en el final de día y que se puede llevar muy claramente. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Pero lo más importante de lo que les quería hablar hoy es que es muy fácil cuando nosotros nos creemos estar sanos, de pronto regañar a otro. Es muy fácil saber lo que el otro necesita. Nosotras las mamás que sí que nos creemos ese cuento, ¿cierto? Nosotros sí sabemos lo que nuestros hijos necesitan, o los papás. Es que lo que yo digo es lo que es. Entonces, en una educación que viene así para cambiarla en un momento dado va a ser complicado, señores cuidadores. Estos son más que instrucciones, son unas reflexiones, son sus puntos de partida, qué es lo que quieren, cómo quieren hacer ese cuidado, hacer presencia en cada momento de lo que están haciendo, en todo tipo de cuidado, en cualquier etapa, en cualquier edad. Son entrenamientos, digamos, o son experiencias complejas. Yo creo que ustedes deben dimensionar, por ejemplo, lo que es atender a un niño con cáncer.
y manejar toda esa vitalidad y toda esa, aunque es más fácil porque ellos son supremamente auténticos, entonces sí, entonces uno es el que comienza a de pronto a tener ideas que son diferentes. Cuando nosotros estamos frente a un joven que dice, bueno, está joven, va a perder, qué tristeza, entonces todas esas creencias son, digamos, las erráticas, porque tienen que ponerse y posicionarse a partir de una situación dada. Otra cosa es cuando entonces la gente dice, no, pues como ya está mayor, pues ¿qué puede hacer? Ya llegó su momento, ya no sé qué, entonces, y muy capaces que lo hablan delante de la persona, muy capaces que lo hablan porque creen que no escuchan. Y resulta que ese tipo de cosas las personas las sienten, así como cuando dicen que el feto siente a todo lo que le pasa alrededor a la mamá, la persona sigue siendo un sufriente sintiente. No se usa esa palabra, me la acabo de ahí de acondicionar, pero somos sintientes, sentimos, o seguimos, eso es lo que significa vida, estar siempre en la instancia ni en el entorno. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué se puede aprender? Estrategias de cómo manejar conversaciones, cómo seguir un hilo de conversación, cómo podemos empezar a entender o a saber cuáles son las necesidades de esa persona. Hay protocolos que nos ayudan a que estas comunicaciones sean mucho más efectivas, a tratar el tema de la muerte cara a cara, es decir, que si la persona me pregunta o yo le pregunto, estoy en capacidad de dar unas respuestas y estar en capacidad de seguir esa conversación, una conversación que se vuelve continua. En esto del acompañamiento paliativo también hay muchos silencios, entonces en ese silencio también nosotros vamos a participar y vamos a tratar de no ser juzgadores ni apremiantes en todas estas cuestiones porque esto es muy invasivo y no puede servir. Aquí estaba viendo que la familia no siempre se enoja, sino que también es impotencia. Por eso, una emoción mal gestionada se vuelve negativa. Es decir, la impotencia que no sé qué hacer. ¿Cuál es la respuesta del no sé qué hacer? La frustración, el enojo. A poder enfrentar. Rabia, mal genio. Señor. Rabia, mal genio, que le pasan también en la impotencia. Claro que sí, pero entonces no se justifica que yo siga siendo una expresión de mal genio porque tengo impotencia, porque eso es una gestión de emoción mal hecha. Entonces yo tengo que y es muy frecuente que un paciente, un adulto mayor, una persona mayor, una abuela, una mamá, esté más preocupada por lo que siente su hijo, que no es capaz de afrontar y de venir a las cosas que estoy mal hecha. Entonces, por esa razón, siempre se habla del trabajo y del apoyo también a la familia, porque es que el dolor y el sufrimiento también va para la familia. Entonces, no es que porque uno tenga esté postrado en una cama y otro esté parado, pues no es que sea menos dolor. Fíjese, por ejemplo, el juicio que hay cuando un adolescente dice que le duele algo. Ay, pues usted está joven, eso es que no le duele, que no sé qué. Ese juicio que nosotros llevamos siempre todo el tiempo es la poca sensibilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, al dolor. Porque como no lo siente uno en el cuero de uno, como decía mi mamá, entonces ahí sí, entonces a usted le parece que otro lo puede gestionar mejor. Entonces todas esas cosas se aprenden. Hay medicina para el dolor, hay protocolos de gestión para las finales de vida, hay aprendizaje sobre formas de direccionar nuestra voz, nuestros oídos, nuestra presencia. Hay una cantidad de ¿cómo se llama? De reflexiones y análisis y elementos constructivos para nosotros apoyar, por ejemplo, cualquier decisión que tenga la persona. Entonces, realmente hubiese querido dar, digamos que, como poderles decir, esto es lo que se debe hacer, pero como lo dijo nuestro texto inicial, cada persona es un fuego diferente y cada persona requiere de nosotros unas habilidades y unas competencias diferentes para manejarlas en ese momento. No solamente el cuidador,
no solamente el cuidador paliativo, sino todas las personas, porque de una u otra manera vamos a estar enfrentando esta situación. Entonces, espero no haya sido tan invasiva con mi habladora. Espero que les haya tocado en alguna sensibilidad, que tengan alguna pregunta, que si la quieren hacer, la pueden hacer a través del WhatsApp, o si quieren algún tipo de ayuda o colaboración, con muchísimo gusto estoy para servirles. Todo el equipo de la Red Latinoamericana de Cuidadores, todos sus asesores y todos sus consejeros, psicólogos tenemos asesoría psicológica. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Esto es un aprendizaje diario. Y como me van a permitir, cada muerte es distinta, cada muerto es distinto, cada persona que se va y que ha tocado en nuestras vidas la ha tocado de manera diferente, y a nosotros como cuidadores nos van a tocar de maneras muy distintas, pero el mejor mensaje que podemos quedarnos como cuidadores es que vamos a tener un gran aprendizaje. No tengamos miedo a la muerte, no tengamos miedo a las noticias que no son a veces tan agradables, sino tengamos la urgencia de aceptarlas, de vivirlas, de participarlas y de acompañarlas. Muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Un tema muy pertinente. Quería hacer una aclaración porque muchos estudiantes estaban preguntando que si tenían que asistir porque ellos estaban inscritos a Alzheimer o... Entonces eso creo que lo explicamos en la reunión de las 5 y pues las otras personas creo que ya lo tienen claro. Es que cuidados paliativos no es exclusivo a ninguna patología, y sí es inclusivo. O sea, yo puedo estar trabajando el tema de Alzheimer, de nutrición, de cuidados de adulto mayor y paliativos, bueno, cualquiera, por no decir más, paliativos está en todos. Entonces es un tema que incluye, y por eso tratamos estos temas los sábados y se llama los sábados del cuidador integral, del cuidado integral. Pues ya que lo dices, por ejemplo, pues yo que Gloria me diga que no. Cuidar a un adulto mayor es darle cuidados paliativos. O sea, eso es darle cuidados paliativos. Eso es ayudarlo en su debilidad, en su de pronto no poder comunicarse por la edad, o en su movimiento. ¿Qué tal que nosotros empujando a una persona, por ejemplo? Entonces, y sucede. Entonces, ¿cómo paliamos? ¿Cómo acompañamos? Esto es una base. Lo que pasa es que paliativos, así como el tema de tanatología, lo que hace es hablar ya directamente sobre el tema de terminación de vida, casos terminales, pero los cuidados paliativos se dan desde el primer diagnóstico. Por ejemplo, para las personas que empiecen a trabajar Alzheimer o que trabajen cualquier tipo de demencia, pues usted sabe que eso no tiene cura. Entonces, si no tiene cura, lo que usted tiene es unas medicaciones y unos fármacos o unas terapias que lo que hacen es aliviar y mejorar o ralentizar el proceso. Entonces, cuidados paliativos es un integral. Lo que pasa es que lo que hace es sensibilizarnos mucho más sobre el tema muerte, sobre el tema terminación de vida y acompañamiento, por ejemplo, en hospital, o acompañamiento en casa, y con todas las complicaciones que ello lleva. Yo no sé si ustedes pueden imaginarse, no, a veces no me gusta mucho presentar las imágenes porque hay muchas en internet y en donde ustedes las pueden buscar, sobre personas intubadas, sobre personas en unidades de cuidados intensivos, y sobre todo en este problema que nosotros tenemos en la actualidad con el tema de la pandemia, donde no hay el acompañamiento para la persona que está falleciendo. Entonces, esto no es excluyente. Los paliativos no son excluyentes de ninguno de los temas de cuidado, nunca, nunca. No es dramático, es empezar a verbalizarlo, como les digo, y verá que nos va muchísimo mejor entendiendo un proceso que es tan natural. Y Claudia, tú sabes, voy a usar un término que usamos aquí en Colombia, no sé si en todos, pero yo tengo aquí en la mente, de acá yo tengo un rayo, ¿cierto? En la necesidad de un cuidador integral.
O sea, yo puedo ser un cuidador de Alzheimer, un cuidador de discapacidad, de cualquier tipo, y estos temas son incluyentes y los necesito. Si yo voy a estudiar cuidador de Alzheimer y me limito a las etapas del Alzheimer bueno, el Alzheimer es una enfermedad mortal, ¿cierto? O sea, para empezar por ahí. Entonces, tenemos hasta los que están haciendo nutrición, cuando la persona está en sus últimas etapas de vida, pues la alimentación cambia, ¿cierto? Entonces, es inclusivo para ser un cuidador integral. Es una cosa que tenemos que trabajar y esforzarnos para que todos lo pensemos y empecemos a trabajar en eso. Por No es que ejemplo, entonces, te voy a dar una cosa con respecto a eso. Por ejemplo, los que estén estudiando nutrición. Entonces, ¿cuál es la convicción de la nutrición y el alimento? La nutrición es la que se usa para sobrevivir y la alimentación es la parte social, es decir, la forma como yo me alimento es la parte cultural, lo que yo he aprendido en alimentación. Entonces, si yo como cuidador paliativo estoy atendiendo a una persona en fase terminal donde el apetito comienza a disminuir y yo comienzo a darle la comida diciendo esto es para que te sientas mejor, adivine cuál es la frase que usted ha construido. Esto no es para que usted se mejore, esto simplemente es lo que hay necesidad. Si la persona comienza a negar ese estado, usted no puede entrar con una verbalización de que te vas a sentir mejor, que esto te va a aliviar y que se salga ese discurso de esto es curativo, cuando aparecen todas esas cosas, que esos alimentos maravillosos y ganadores y milagrosos. Entonces, ahí va el problema, reunión, concepto, nutrición, alimentación con comunicación y proveer realmente una esperanza o algo que no lleve a ninguna parte. Pero la gente a veces, la mayoría de las veces queremos oír cosas y las repetimos, ¿no? No, y otra cosa es el tema, por ejemplo, me voy a meter en el tema de Gloria, que ahorita tenemos una compañera en México que está haciendo el curso de farmacología. Cuidados paliativos también entran en el tema. Es que es para todo. Y lo que yo quiero hacer el énfasis es que somos cuidadores integrales, que eso es lo que nos diferencia del resto. Ese es el cuidador de la RNC. Listo. Entonces ya, bueno, y lo último, por favor, ya te doy la palabra, Gloria. Ya. Por favor, en el grupo Cosas Académicas, lo dijimos en el tema, ¿cierto? Pues ahorita están diciendo, y yo soy claro, no me pongo a decir que no tengo el wifi, que yo no, que wifi, perdón, profesor Manolo. Que no escucho bien, pues aquí estamos 35 escuchando bien, son problemas personales que tienen que arreglar. Entonces, por ejemplo, a Miriam, que la veo acá, ¿cierto? Pues en el grupo, pues no le va a interesar mucho que a mí no me entre en internet. Y sí los vamos a aburrir en el grupo, en los Hay que grupos. tener paciencia. Entonces, por favor, sí, pero por favor, esas cosas las comentan en la parte personal y con muchísimo gusto lo que esté en nuestras manos les colaboramos. Gloria, no sé si querías decir algo. Sí, teniendo en cuenta que el adulto mayor está viviendo su última etapa de vida, pues nosotros tenemos que estar empapados de estos temas más que nunca. Y por eso yo insisto en que estas charlas del sábado y igual las del jueves son súper importantes. Aquí Claudia acaba de tocar ya lo que es casi una unidad entera de lo que estudian los de adulto mayor, ¿no? Donde tenemos cuidados paliativos, donde está ya lo último casi. Entonces, cuando ellas lleguen a esa unidad, se van a acordar, porque yo tengo experiencia porque al inicio bueno, de alguno de los grupos anteriores, cuando yo daba una charla de farmacología, me escribían las estudiantes, decía, eso sí entendí, y eso se me quedó muy bien. ¿Y cuándo nos van a volver a dar otra de farmacología? Ellos querían complementar en charlas, ¿no? Entonces yo me baso en esas cosas que esto es bastante práctico, escuchar esto, y cuando yo llegue a estudiar el módulo, la unidad, yo digo esto ya lo escuché y se me va a hacer más fácil. Y tener en cuenta pues que cuidados paliativos lo vamos a necesitar siempre, en cualquier tipo de enfermedad, en cualquier edad, cuando nosotros somos cuidadores. Si es un niño y está atravesando un cáncer, sabemos que luego va a morir y nosotros tenemos que estar ahí con los cuidados paliativos.
Y bueno, pues yo pienso que estos temas, por eso, para todos son súper importantes y así sea, no sé, cualquier tipo, nosotros somos, otra vez, repito, cuidadores integrales. Tenemos que aprender todo. Pues yo, por ejemplo, les permito comentarles una anécdota con la Fundación y Sociedad del Parkinson a nivel mundial. Todos los días hay unas nuevas estrategias y unas nuevas formas. Una cosa que parecía como tan sencilla era estar el kit de Parkinson para hospitalización. Ahí, cuando veamos el tema, pues ustedes saben que hay muchas oportunidades en donde se tiene que hospitalizar el paciente. Entonces, un kit de hospitalización, ahí viene que tenía que contener los medicamentos que se toma la persona ahí, siendo que iba a ir a un hospital, siendo que iba a ser atendido por médicos, pero a lo mejor ese médico no sabe exactamente, porque no tiene ese conocimiento. Nosotros tenemos que dejar esa idea de que cuando llega uno a la clínica o al hospital, todo lo saben. No, nosotros somos colaboradores de ese mensaje y colaboradores de esos conocimientos, tanto para el cuidador formal, que en este caso son los médicos y en este caso las instituciones, los cuidadores formales, y la familia y nuestro paciente. Entonces, imagínense que, por ejemplo, no todos los medicamentos para, por ejemplo, Parkinson son iguales, cada uno tiene medicaciones distintas, por ejemplo, tiene reacciones negativas, entonces cualquier médico, como dice la historia, puede aplicarle un medicamento el cual usted ya tiene escrito, tiene alergia o tiene contraindicación. Entonces, mire, esto del autocuidado, además de corresponder a los cuidadores de su situación personal, corresponde a cuidar nuestra persona. Cuidarla, ¿por qué? Porque no todos los adultos mayores, por ejemplo, tienen osteoporosis, no todos los adultos mayores tienen demencia, no todos los adultos mayores, a lo mejor están tan perfectos y solamente tienen, por ejemplo, un tema que queremos tratar, que es, por ejemplo, un problema odontológico. Porque es que como todo lo vemos en una dimensión íntegra, nos olvidamos, entonces no, este ya es de Alzheimer, este ya es de Parkinson, este ya es de diabetes. No. Somos personas, somos un cuerpo mental y funcional que está afectado por algo. Un carro no deja de ser carro porque se le dañe la bomba del aceite, o yo no sé qué pueda ser algo así como un ejemplo. Pero entonces es muy importante cuando se habla de integralidad, es el ser completo, o sea, es el ser completo, hasta la parte psicológica. De acuerdo, muchísimas gracias. No sé, me parecía que el profesor Manuel quería decir algo. No, es decir, encontré algo que se me ocurrió en estos momentos. Es decir, cuando hablaban de la bondad con que se hacen las cosas. Yo creo que también los cuidados paliativos tienen que haber incluido eso. La bondad como se hacen las cosas. No solamente llegar a darle medicina, no solamente, sino también acompañarlo. Pero esa medicina no se la vamos a dar como muchas veces pasa con algunas enfermeras o algunos que de una vez se la van embutiendo a uno. No. Es simplemente el manejo de las cosas para que la persona se encuentre bien. ¿Cierto? No soy yo el cuidador. Es la persona la que tiene que llegar a hacerle el bien. Entonces uno tiene que estar pensando en eso. ¿Ya? De acuerdo, profesor Manolo, muchísimas gracias. Ya pues. Claro que sí. Sigue, por favor, qué pena. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues me alegra mucho de verdad que, y una de las preocupaciones de nosotros desde la Fundación es a veces conseguir de verdad para las familias cuidadores integrales, realmente donde se involucre el tema de cuidados paliativos. Me alegra mucho que porque muchas veces los cursos se limitan tanto a actitudes de tipo mecánico, pero esa parte humana, esa parte de la actitud compasiva, empática, no se conoce. Lo que decía muy bien Manuel, uno de los principios fundamentales del cuidado paliativo es la bondad, pero la bondad tiene método también, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental. ¿Cuántas veces una enfermera, una auxiliar de enfermería sabe mecánicamente ayudar a una persona? Pero ¿dónde está la actitud de cómo hago yo para entender a esa persona que esté rechazando, por ejemplo, un baño, lo que decía muy bien Claudia? Entonces, me encanta que de verdad esta parte de cuidados paliativos esté siendo involucrado en todos los cursos porque es un eje fundamental sin el cual no puede haber un manejo integral de una persona que se cuide. De acuerdo, Claudia, muchísimas gracias.
Quería ya para terminar y para no quitarles más tiempo, en la anterior reunión, Leslie todavía, sí, Leslie es, Leslie Lorena Pérez es la directora de la red en Guatemala que nos acompaña y pues quiero que se presente un momento porque tú tienes ahorita 4 estudiantes allá de Guatemala, que están bien para que te conozcan, por favor, Leslie. Pues buenas noches o buenas tardes para algunos, ¿verdad? Mi nombre es Leslie Pérez. Estoy acá para servirles y realmente, pues, infiriendo en todo este tema, creo que el término acertado, ¿verdad? En cuanto a la preparación que nosotros estamos obteniendo es que somos cuidadores integrales, es decir, que nosotros debemos de aprender a tener una vista panorámica, ¿verdad? No solo ver una parte, sino verlo en el todo, ¿verdad? Y creo que eso es lo principal dentro de la red latinoamericana, que realmente integramos o aprendemos a tratar a los adultos mayores en todo, ¿verdad? Biológica, física, psicológica, espiritualmente, socialmente, porque pues somos humanos, ¿verdad? No somos máquinas. E incluso las máquinas así también necesitan un cuidado integral, ¿verdad? Y pues animarlos a que continúen con el curso, que lo terminen y pues si en algo les puedo servir, mi número está a disposición. Si en algo les puedo colaborar también. Y gracias, ¿verdad? Por Listo, Leslie, continuar en este proyecto. muchísimas gracias, Leslie. Leslie es pedagoga, licenciada en pedagogía infantil. Cuando se volvió cuidadora integral con nosotros, se acabó de enamorar del tema y ya va como auxiliar de enfermería ya en Guatemala y va a seguir. Entonces ella está a la orden de todo y quería pues que te conocieran todos, pero sobre todo las 4 personas que están estudiando allá de Guatemala en este grupo. Entonces ya no les quito más tiempo, agradecerles a todos. Nos veremos entonces, si Dios quiere, el jueves. Revisen el material. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos la hacen. Y a los egresados ya, pues entonces les seguiremos comunicando noticias de interés porque tenemos bastante cosas nuevas para ustedes y contamos con ustedes. Acuérdense que todo lo que hacemos es para ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias, una buena noche, cuídense todos. Un abrazo cuidador.